La Hungría actual está polarizada entre partidarios y opositores de Orbán. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, suele presumir en Bruselas y de su amistad con Vladimir Putin. Orbán es considerado el aliado más cercano de Moscú en la Unión Europea, aunque sus simpatizantes afirman que solo defiende los intereses húngaros. La mayoría de los países en Europa han apoyado firmemente a Ucrania, excepto Hungría. Limita con Ucrania y pertenece a la Unión Europea y la OTAN, pero no actúa como sus aliados. Bloquea la ayuda militar para que no cruce sus fronteras, veta las sanciones de la Unión Europea e incluso cierra sitios de noticias ucranianos. Su líder, Viktor Orbán, vuela a Moscú para hablar de paz, mientras que Europa se muestra cada vez más frustrada. ¿Pero Hungría realmente está defendiendo la paz? ¿O está apoyando silenciosamente a Rusia? ¿Por qué uno de los miembros clave de Europa se distanció tanto de los demás? Veamos cómo Hungría se convirtió en el caballo de Troya de Europa. Todo inició el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. Al principio, Hungría apoyaba a Ucrania. El gobierno condenó la guerra y dijo que respetaba las fronteras y la independencia de Ucrania. En la Organización de las Naciones Unidas diplomáticos húngaros votaron a favor de todas las resoluciones en apoyo a Ucrania. El 2 de marzo votaron para exigir la retirada inmediata de Rusia. Ese mes, votaron de nuevo para condenar ataques a civiles y estaciones eléctricas que dejaron a millones sin luz. En abril, Hungría apoyó suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En octubre, votó contra los falsos referéndums rusos en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. En noviembre, volvió a votar para exigir que Rusia pague los daños causados. En febrero de 2023, Hungría apoyó otra resolución que pedía una paz duradera para proteger la tierra y soberanía de Ucrania. En papel, todo parecía muy claro. Hungría estaba del lado de sus aliados occidentales. Para muchas personas esto fue una sorpresa. El primer ministro Viktor Orbán, antes cercano a Moscú, ahora coincidía con Washington, Londres y Bruselas. El gobierno de Hungría calificó su postura como neutralidad tranquila. Orbán afirmó a los ciudadanos que Hungría no se involucraría en una guerra ajena. Afirmó que el país debía proteger a su gente y economía, con un mensaje simple y creíble. Muchos húngaros, cansados de crisis y temerosos de la guerra, lo apoyaron. Por un tiempo funcionó. El gobierno anunció que enviará ayuda humanitaria, no armas. El 27 de febrero de 2022, el ministro de Relaciones Exteriores anunció que Hungría enviaría 30.000 toneladas de alimentos y combustible a Ucrania. Días después, Orbán presentó uno de los mayores programas de ayuda del país, valorado en 600 millones de forens, ofreciendo alimentos, productos de higiene y suministros infantiles. Luego hubo una campaña llamada Puente a su Carpacia, donde la gente donaba dinero llamando a un número nacional. Ayudaron a los refugiados apoyando pueblos fronterizos, ofreciendo viajes gratuitos en tren y autobús, e incentivando a empresas a contratarlos. Los ciudadanos húngaros también hicieron todo lo posible para ayudar a sus vecinos necesitados. En la frontera, voluntarios, iglesias y grupos de ayuda apoyaron a refugiados que llegaban en tren desde Leópolis. Para verano de 2022, la posición de Hungría parecía estable. En Bruselas, los diplomáticos esperaban que Hungría fuera un punto intermedio estable, pero esa imagen cambió en diciembre, cuando la Unión Europea anunció un plan de ayuda de 18.000 millones de euros para Ucrania. Su objetivo era mantener el gobierno de Ucrania, pagar salarios y reconstruir ciudades destruidas. Todos los países votaron que sí, excepto Hungría. Funcionarios en Budapest expresaron dudas sobre la supervisión y exigieron garantías de uso adecuado del dinero y que los contribuyentes húngaros no financiaran la guerra. Aunque estos puntos parecían razonables en la superficie, muchos diplomáticos de la Unión Europea creían que Hungría estaba usando su veto como palanca para desbloquear sus propios fondos congelados de la Unión Europea. Fueron retenidos por corrupción y problemas legales en Hungría. La votación retrasó la financiación y sorprendió a la Unión Europea. Finalmente, Hungría cedió después de asegurar concesiones sobre sus fondos. Pero este no era el único problema con las políticas de Hungría, ni de cerca. Hungría se negó desde el inicio de la guerra a permitir el paso de armas, incluso de otros países de la OTAN, hacia Ucrania. El gobierno afirmó que era una medida de seguridad para evitar una participación directa. El primer ministro Orbán dijo que Hungría no tomaría partido en una guerra que no podía ganar. Pero los aliados en Polonia y Eslovaquia, que abrieron sus fronteras a los convoyes de armas, lo vieron como una falta de apoyo total. Muchos diplomáticos llamaron a esto el doble juego de Hungría, posiblemente relacionado con la energía. El país depende mucho del petróleo y gas rusos.
Más del 80% del gas y 2/3 del petróleo aún vienen de Rusia, sobre todo por gasoductos que pasan por Ucrania y Serbia. Tras la invasión de 2022, la mayoría de países de la Unión Europea empezó a comprar gas licuado a Noruega y Estados Unidos. Hungría hizo lo contrario, extendiendo sus contratos con Gazprom. El gobierno dijo que estaba protegiendo a las familias húngaras del aumento de los precios. A cambio de combustible barato, aceptó un acuerdo que limitaba su libertad. Cuando la Unión Europea propuso un embargo petrolero a Rusia, Hungría amenazó con vetarlo si no recibía una excepción, argumentando que su economía colapsaría. Sin la energía rusa, Bruselas cedió, permitiéndole seguir importando crudo a través del oleoducto Druzhba. Orbán lo consideró una victoria pragmática. Otros hablaron de chantaje. La política funcionó. Los precios de la energía se mantuvieron bajos gracias al gobierno, pese a la inflación de más del 20% y la presión sobre las finanzas públicas. Orbán planteó la elección como protección para los hogares húngaros, pero críticos decían que sacrificaba independencia por estabilidad temporal. En 2024, Polonia y República Checa casi dejaron las importaciones rusas, pero Hungría no. Hungría renovó contratos de gas a largo plazo y negoció nuevas entregas vía Serbia. Orbán dijo que un país pequeño y sin mar requería estabilidad, pero analistas alertaron que esto daba gran influencia a Moscú. La mayoría de Europa redujo más de la mitad las importaciones de energía rusa, pero Hungría solo bajó de 85% a 75%. En casa, este equilibrio funcionó un tiempo. El gobierno afirmó que Bruselas quería forzarlos a una guerra no deseada. Lanzó una campaña afirmando que Hungría apoyaba la paz y otros la guerra. Manifestantes en el país exhibieron bombas con la bandera de la Unión Europea. La televisión estatal decía que las sanciones dañaban más a Europa que a Rusia. El mensaje, simple y emotivo, convenció a muchos y presentó a Hungría como la voz de la razón en un mundo caótico. En el extranjero, el mensaje dañó la imagen de Hungría, que pasó de pacificador a alborotador ante diplomáticos de la Unión Europea. Decían que toda gran decisión debía pasar antes por Budapest. Hungría convirtió el veto en un negocio, ya que cuando Bruselas preparaba sanciones o ayuda militar, Hungría siempre hallaba motivos para retrasarlo. A veces la razón era proteger a las empresas húngaras, otras veces era sobre los derechos de las minorías en Ucrania, o simplemente exigían más discusión. Se hizo rutina. Un funcionario de la Unión Europea lo llamó un lento sabotaje. La estrategia de Hungría era moverse lo suficiente para evitar castigos, pero nunca lo suficiente para ser útil. Así fue como el doble juego sobrevivió tanto tiempo, todo bajo el pretexto de la neutralidad. Una semana, Hungría votaba con Occidente en la Organización de las Naciones Unidas. La siguiente, rechazaba una declaración de la Unión Europea. Peor aún, el canciller de Orbán seguía visitando Moscú y reuniéndose con Lavrov mientras misiles rusos caían sobre ciudades ucranianas. No eran charlas breves fuera de conferencias, eran visitas oficiales, con fotos, sonrisas y conferencias de prensa. A los medios estatales rusos les encantaba. Usaban cada reunión para demostrar que Moscú todavía tiene amigos en la Unión Europea. En toda Europa, la gente observaba y se preguntaba qué estaba haciendo realmente Hungría. Los embajadores occidentales lo llamaron negocios con un criminal de guerra. Hungría lo llamó diplomacia. La reputación de Hungría sufrió otro golpe con el escándalo de los prisioneros de guerra. En junio de 2023, la Iglesia Ortodoxa rusa informó que soldados ucranianos capturados serían enviados a Hungría. Ucrania dijo que no había sido informada. En cuestión de horas, Kiev exigió explicaciones. El viceprimer ministro de Hungría dijo que él había ayudado a traerlos como un gesto humanitario. Lo llamó su deber moral. Los periodistas no hallaron a los soldados, ya no estaban. Rusia negó el traslado y Hungría no reveló el paradero de los hombres. La historia fue titular en Europa por semanas. La Unión Europea pidió claridad y Ucrania acusó a Hungría de ser intermediario de Rusia. Hungría declaró cerrado el caso cuando los soldados aparecieron, pero el daño ya estaba hecho. Fue otro ejemplo de la relación especial de Hungría con Moscú, que pasó de la diplomacia a la cooperación. El escándalo aumentó la desconfianza y Bruselas ignoró a Hungría en decisiones sobre Ucrania. Cuando el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josip Borrell, propuso usar las ganancias de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, él afirmó que Hungría no podía objetar por no haber votado antes. Budapest lo consideró ilegal y Bruselas siguió adelante. El mensaje era claro. La Unión Europea había terminado de esperar. El lugar de Hungría en la mesa se estaba reduciendo y era en parte por su propia elección. A la vez, las disputas económicas intensificaron el conflicto. Ucrania colocó al banco más grande de Hungría, OTP, en una lista de patrocinadores de guerra porque seguía haciendo negocios en Rusia. Hungría respondió bloqueando 2.000 millones de euros de ayuda militar de la Unión Europea para Ucrania. Dijo que la reputación del banco había sido atacada injustamente.
Otros Estados miembros acusaron a Hungría de usar el sufrimiento de Ucrania como herramienta política. Después de meses de discusiones, Ucrania finalmente retiró a OTP de la lista, pero el daño a la confianza fue duradero. Muchos en Bruselas concluyeron que Hungría priorizaría a sus empresas incluso en guerra. Diplomáticos occidentales advirtieron a Hungría que ese camino era insostenible. En Washington, el embajador David Pressman cuestionó la lealtad de Hungría a la OTAN. Dijo que la neutralidad es una cosa, pero reunirse con funcionarios rusos mientras bombardeaban Kiev es otra. Los informes diplomáticos mencionaron a Orbán como socio poco confiable, pero él ignoró las críticas. Les dijo a sus seguidores que Hungría no dejaría que nadie la arrastrara a una guerra y que la paz requería diálogo, no armas. Para Europa, eso sonaba como una excusa conveniente. Para el verano de 2024, las contradicciones llegaron a su punto más alto. El presidente Orbán, como presidente rotativo del Consejo de la Unión Europea, visitó Kiev el 2 de julio y se reunió con el presidente Zelensky. Sonrió ante las cámaras y mencionó un alto al fuego para favorecer el diálogo. La reunión fue cordial, pero distante. Zelensky le recordó que no se logra la paz recompensando la agresión. 3 días después, Orbán viajó a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. La Unión Europea no fue informada. La OTAN sí, pero solo tras iniciar el viaje. Hungría lo llamó misión de paz. Putin le agradeció por sus esfuerzos y repitió su afirmación de que Occidente estaba usando a Ucrania como un ariete contra Rusia. En el sitio del gobierno húngaro, ambas visitas a Kiev y Moscú mostraron el logo de la presidencia de la Unión Europea, dando la impresión de que Orbán representaba a toda la Unión. En Bruselas hubo indignación inmediata. La Unión Europea afirmó que Hungría solo puede hablar por sí misma. Charles Michel y Josip Borrell recordaron que la visita de Orbán a Moscú fue personal, no europea. La OTAN afirmó que Hungría podía ser neutral, pero no dividir la alianza. Washington llamó al viaje una distorsión diplomática. Esto fue más que un error. Mostró lo mucho que Hungría se desvió. El líder que prometió unir Oriente y Occidente ahora era visto como quien ayudaba a Moscú a romper ese lazo. Ministros europeos afirmaron en privado que Hungría cruzó una línea roja. En Bruselas, los líderes dejaron de ver a Hungría como parte de la solución y comenzaron a tratarla como un problema a gestionar. El país que alguna vez ayudó a escribir las reglas de la Unión Europea ahora era conocido por doblarlas. En la Unión Europea, los diplomáticos empezaron a llamar discretamente a Budapest el veto permanente. Incluso aliados como Austria y Eslovaquia empezaron a alejarse. En Bruselas, la sensación era clara. Hungría había perdido su credibilidad. Cuando los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron en Luxemburgo esa primavera, la frustración salió a la luz. Un diplomático afirmó que Hungría retenía a la Unión por una factura de gas. Era exagerado, pero cercano a la realidad. Carlos Michel dijo a reporteros que Europa tenía 26 miembros trabajando por la paz y solo uno fingiendo. Josip Borrell fue más directo al decir que un país no puede reescribir el mensaje de 27. Las declaraciones de Budapest sobre la paz sonaban a propaganda y cada veto a amenaza. La paciencia de años finalmente se acabó. Y en los pasillos del Parlamento Europeo, el tono cambió de irritación a acción. Los legisladores reabrieron el debate sobre el artículo 7, que podría suspender los derechos de voto de un Estado miembro. Antes ya se había discutido, pero esta vez la razón era diferente. No se trataba de democracia ni del Estado de Derecho. Se trataba de confianza y seguridad. ¿Puede un miembro de la OTAN y la Unión Europea socavar su unidad mientras disfruta sus beneficios? Usar el artículo 7 aún parecía descabellado, pero que se discutiera mostraba cuánto había cambiado el ambiente. Y aún así, Hungría seguía repitiendo las mismas palabras. Orbán decía una y otra vez que las sanciones perjudicaban más a Europa que a Rusia. Afirmó que Occidente pierde competitividad y que la paz solo es posible negociando con Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores siguió reuniéndose con funcionarios rusos y bielorrusos, diciendo que el diálogo era necesario. Dentro de Hungría, los medios progubernamentales apoyaron completamente esta postura. Columnistas llamaron a líderes occidentales belicistas y acusaron a la Unión Europea de ceguera moral. Afirmaron que Hungría fue el único país valiente en decir la verdad. Era una historia poderosa, pero también era una que alejaba aún más a Hungría de sus aliados. Los resultados eran visibles en todas partes. Dentro del grupo de Visegrado, la alianza de países de Europa Central que antes trabajaban juntos de cerca, Hungría ahora estaba aislada. Polonia y República Checa se negaron a asistir a las reuniones. El canciller de Eslovaquia afirmó que Hungría destruyó la unidad regional. En el Parlamento Europeo, Fidesz de Orbán se abstuvo de votar una resolución que declaraba a Rusia Estado patrocinador de terrorismo. Fue un gesto simbólico, pero dijo mucho. Legisladores europeos acusaron a Hungría de proteger a Moscú mientras civiles ucranianos morían diariamente.
El aislamiento aumentó cuando Hungría bloqueó otro paquete de ayuda militar de la Unión Europea a finales de 2025, alegando el trato a empresas húngaras. Esta vez Bruselas no esperó. La Comisión Europea anunció que evitaría por completo a Hungría y enviaría los fondos directamente a través de canales alternativos. Líderes de la Unión Europea debatieron abiertamente cómo evitar que Hungría bloquee decisiones por primera vez. En efecto, Europa comenzó a construir un sistema para sortear a uno de sus propios miembros. Esto fue un cambio silencioso pero histórico. El mensaje era que Hungría mantendría su veto formalmente, pero la Unión Europea avanzaría sin ella. El puente que Orbán había prometido construir alguna vez se estaba convirtiendo en un muro que todos los demás simplemente rodeaban. El gobierno quiso convertir este aislamiento en un orgullo en casa. Medios progubernamentales aseguraron que Hungría era el único país independiente en Europa. Decían que los demás solo seguían órdenes de Bruselas y Washington. Pintaban a Orbán como el último defensor de la soberanía nacional. La narrativa funcionó un tiempo porque apelaba al orgullo y hacía que los húngaros se sintieran especiales e inquebrantables. Pero el orgullo no arregla la economía ni llena los estantes vacíos. A medida que la inflación se mantenía alta y los fondos de recuperación de la Unión Europea seguían congelados, la gente empezó a notar el costo de ser el forastero. A finales de año, encuestas mostraron que la confianza en la política exterior del gobierno cayó drásticamente. Hasta la neutralidad histórica de Hungría estaba en duda. Tras prohibir la entrada a funcionarios militares ucranianos, Budapest también bloqueó una docena de medios ucranianos y los acusó de difundir mentiras antihúngaras. Ucrania respondió prohibiendo 8 plataformas de medios en idioma húngaro. Lo que inició como una ruptura diplomática terminó en una guerra de información. Los dos países empezaron a tratarse no como vecinos con una frontera compartida, sino como rivales luchando por el control de la narrativa. Esta batalla no está en los mapas, pero sus efectos son reales. El comercio se frenó, la cooperación cesó y los proyectos humanitarios se pausaron. La frontera que unía ahora dividía. Mientras tanto, Bruselas siguió avanzando sin Hungría. En diciembre de 2025, la Unión Europea aprobó más ayuda militar para Ucrania, usando ganancias de activos rusos congelados. Hungría fue excluida de las discusiones. Al preguntarle, un portavoz de la Unión Europea solo respondió: "Invitamos a los miembros que querían ayudar". Esa frase capturó la nueva realidad. Hungría seguía en la sala, pero no en la mesa. Su asiento en la Unión permanecía, pero su voz ya no tenía peso. El golpe final fue la cumbre en Budapest, que debía mostrar el alcance diplomático de Hungría más allá de su presidencia en la Unión Europea. El objetivo era reunir a Donald Trump y Vladimir Putin para dialogar sobre la paz en Ucrania. Pero hasta el momento de investigar esto, la reunión nunca ha ocurrido. Como imaginarás, la Unión Europea y Ucrania no están entusiasmados con la reunión por la poca credibilidad de Hungría como anfitrión neutral. Orbán pierde credibilidad incluso dentro de su partido en su país. Algunos comenzaron a cuestionar si la lucha constante en política exterior valía la pena. Los líderes de Fidesz de Orbán enfrentan creciente preocupación antes de las elecciones húngaras de 2026. Las encuestas indican que el partido de Orbán va atrás y Péter Majáris de TISA aventaja por 7 puntos. La gente está molesta por la corrupción y una nueva ley que perjudica a los grupos libres. Algunos miembros se quejan en silencio. Los ministros reconocen problemas, como dificultades y disputas con la Unión Europea. Orbán renovó su equipo, lo que refleja temor en el grupo. Se habla cada vez más de miembros que se van. Si la caída continúa, Loyo France ahora se pregunta si estar solo y tener votantes cansados cuesta demasiado. El control de Orbán sobre el poder se está debilitando poco a poco en su propio país. La brecha entre la imagen y la realidad está creciendo. Orbán llamó a Hungría un puente entre Oriente y Occidente, pero en realidad favoreció un lado. Mientras Hungría perdía influencia en Bruselas, Washington y Europa Central, Orbán no se inmutaba. Podía presentarse como protector de la paz, pero ahora hasta su apoyo en casa se desmorona. Gracias por vernos.